Durante muchas semanas hemos tenido un montón de noticias, rumores acerca sobre qué iba a pasar entre Ilia Topuria e Islam Makhachev con la subida de Ilia Topuria al peso ligero y si vamos a tener una pelea entre estos dos peleadores por el cinturón. Finalmente, como sabréis, se ha resuelto todo. Islam Makhachev subirá de categoría de peso a peso welter para luchar por el cinturón y tendremos el 29 de junio a Ilia Topuria contra Charles Oliveira. Por lo tanto, por el momento aún no tendremos esta pelea entre estos dos peleadores. Sin embargo, Islam Makhachev le dijo a Topuria que primero gane el cinturón y después verían si más adelante podrían llegar a pelear. Yo sinceramente creo que esta pelea nunca se va a dar porque Islam Makhachev, si gana el cinturón, dudo mucho que baje de peso de nuevo. Pero obviamente, al igual que muchos fans de las MMA, me he quedado con muchísimas ganas de ver esta pelea. Aún así, vengo a hacer este análisis para ver quién saldría vencedor de esta pelea en el hipotético caso de que se diera. Yo sé que detrás de estos dos peleadores hay muchos fanáticos y muchos haters, especialmente de Ilia Topuria por su forma de hablar. También hay mucha gente que dice que Islam Makhachev está huyendo de Ilia Topuria, pero yo debo decir ante esto que no creo que sea así. Es verdad que obviamente no ha querido pelear contra él porque la oportunidad la ha tenido, pero considero que subir a categoría de peso welter contra peleadores más grandes, más fuertes y que en este caso, por ejemplo, Jack de la Madalena tiene el doble de caos que Ilia Topuria, no creo que sea por miedo. Yo creo que es un motivo deportivo y un motivo de legado. Él lo que quiere es la pelea más grande de legado que se le pueda ofrecer. Y ahora mismo yo creo que subir de categoría de peso a peso welter es más grande para su legado que ganar a Ilia Topuria, que a día de hoy ni siquiera es campeón de peso ligero. Obviamente, como ya dije en otros vídeos, para mí lo ideal habría sido que Islam Makhachev primero defienda su cinturón contra, por ejemplo, Arman Tsarukyan y después se enfrente a Ilia Topuria y después de haber dejado zanjada la división de peso ligero, suba ya definitivamente a peso welter. Volviendo al tema de los haters y los fanáticos de cada uno de esos peleadores, te voy a pedir por favor que tengas la mente muy abierta. Yo soy un aficionado de las artes marciales mixtas y me gustan ambos peleadores, por lo tanto voy a intentar ser lo más objetivo posible. Y espero que tú también lo seas o que por lo menos te tomes la molestia de escuchar lo que te voy a decir. Si tú tienes otro punto de vista, te agradeceré que lo pongas en los comentarios. Y si crees que me he olvidado de algo que no he tenido en cuenta en esta comparativa, también te invito a que lo crees en los comentarios y me des tu opinión más sincera. Pero insisto, hay que tener la mente abierta porque ninguno de estos dos peleadores es invencible. Eso quiero que os quede claro. Para hacer la comparativa he tenido muy en cuenta lo que estos peleadores han hecho dentro del octágono. ¿Por qué digo esto? Porque hay peleadores que tienen habilidades adquiridas antes de entrar al octágono, antes de iniciar sus carreras en la MMA, como puede ser, por ejemplo, luchadores o peleadores de kickboxing, de boxeo, peleadores que antes de entrar a las artes marciales mixtas ya han practicado profesionalmente otros deportes y han sido muy buenos en ello. ¿Por qué? Porque que tú seas un buen kickboxer no significa necesariamente que tu desempeño en las MMA vaya a ser bueno en striking. Y que tú hayas sido un buen luchador no significa que vayas a derribar a todos y vayas a controlar en el suelo a todos los peleadores que te enfrentes en las MMA. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, para empezar, es muy importante saber aplicar tus técnicas a las MMA, porque las MMA es una mezcla de varias disciplinas. Por lo tanto, no puedes ser simplemente un buen striker en un octágono, no puedes ser simplemente un buen luchador o un buen competidor de Jiu-Jitsu, porque aquí podrás intentar hacer llaves, pero tu rival, además de intentar defenderse, te va a pegar puñetazos, cosa que en una competición de Jiu-Jitsu no pasaría, por ejemplo, y en la lucha igual. Te voy a poner ejemplos muy claros para que no desconfíes de mi palabra. Por ejemplo, tenemos a Daniel Cormier, un peleador históricamente súper bueno en la UFC, que ha sido doble campeón simultáneo de peso semipesado y peso pesado, o sea que este peleador es muy bueno, que empezó en las MMA de forma profesional con 30 años. Llegó a la UFC con 32 años, si no me equivoco, pero antes de esto estuvo haciendo lucha a nivel mundial en las Olimpiadas de forma profesional, es decir, un wrestler de verdad. Daniel Cormier, en su primer combate contra Jon Jones, por ejemplo, un peleador que para muchos es el mejor de la historia, Jon Jones es un peleador que estuvo haciendo lucha en el instituto
y a nivel nacional y estatal durante la universidad, que ni siquiera acabó. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jon Jones a los 20 años ya había dejado la lucha como tal para entrar en las MMA. Obviamente en las MMA sigues practicando lucha, pero no al nivel que lo estaba llevando Daniel Cormier hasta los 30 años. Sin embargo, en su primer combate vimos que Daniel Cormier no fue capaz de derribar ni una sola vez hasta el final de la pelea a Jon Jones. Y lo derribó, pero luego Jon Jones se levantó extremadamente rápido, así que tampoco supuso ningún problema para Jon Jones la lucha de Daniel Cormier. De hecho, Jon Jones sí que pudo derribar a Daniel Cormier 3 veces. ¿Eso significa que Daniel Cormier es peor luchador que Jon Jones? Seguramente no. Si a los dos nos enfrentáramos en un combate de lucha únicamente, de wrestling, probablemente ganaría Daniel Cormier. Pero esto no es lucha, esto es MMA. Y Jon Jones fue superior a su rival. ¿Qué quiero decir con esto? Que por mucho que tú seas un buen luchador, no quiere decir que tu desempeño en el octágono vaya a ser igual de bueno que en tu carrera deportiva, en tu deporte, en tu especialidad. Otros peleadores, por ejemplo, Justin Gaethje es un peleador que también hacía lucha de pequeño y dejó de hacer lucha en las MMA porque se supone que se cansaba. Yo creo que es porque sinceramente no tiene el nivel necesario como para aplicar la lucha dentro del octágono. ¿Sabe luchar? Seguro. ¿Podría darnos una masterclass de lucha? Seguro. Pero cuando le tocó enfrentarse a Khabib Nurmagomedov, que es verdad que es un peleador extremadamente bueno en lucha, lo trató como a un trapo. Por lo tanto, ya sabemos por qué Justin Gaethje no usa la lucha dentro del octágono. Después, otros peleadores, por ejemplo, Israel Adesanya o también Alex Pereira, son dos ex-kickboxers. Entonces tú puedes pensar, si llevan toda la vida enfrentándose a peleadores y siendo muy buenos en el striking, en el kickboxing, en patadas, puñetazos, en las MMA deberían ser superiores en striking a sus rivales. Pues ambos han sido vencidos en striking en la UFC. Por lo tanto, insisto, lo que tú hayas hecho fuera del octágono no necesariamente lo vas a trasladar dentro de él. Obviamente te va a ayudar, obviamente tener bases de lucha, obviamente saber striking siempre te va a ayudar, pero eso no te garantiza nada dentro del octágono. Dentro del octágono las normas son distintas. Así que después de esta advertencia, ya sabes por qué entre Ilia Topuria e Islam Makhachev voy a estar comparando lo que han sabido hacer dentro del octágono. Voy a dividir esta comparativa en tres principales ramas que serán la lucha, el suelo y el striking, que para mí son como los tres puntos más importantes de las MMA. Empezando por el striking, que es mi parte favorita, vamos a ver a Islam Makhachev. Islam Makhachev es un peleador que no le gusta nada recibir puñetazos. Y lo entiendo, es completamente normal. Es un peleador que evita el conflicto. De hecho, si lo vemos en sus estadísticas, es un peleador que tiene muy pocos golpes por minuto recibidos y también dados. Apenas recibe poco más de un golpe por minuto. Y da poco más de 2 golpes por minuto también, lo cual es una estadística muy baja. Para que te hagas una idea, Ilia Topuria da el doble de puñetazos y también recibe el triple de puñetazos por minuto. Estamos hablando de más de 3 puñetazos por minuto. Por lo tanto, la estadística de Islam Makhachev es muy baja. ¿Por qué? Porque así es su estilo. Su estilo en striking nunca es ir a buscar ningún KO, no es buscar una superioridad. Lo que sí que hace y logra muy bien, ya sea por su guardia, por sus movimientos o por el respeto que le tienen los rivales por su suelo, es un peleador que casi siempre logra dominar el octágono sin recibir ni dar puñetazos. Además, es un peleador que tiene muy buenos desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, y en caso de hacerlos hacia atrás, además hace muy buenos golpes de contraataque, que son muy interesantes para peleadores que presionan mucho, como podría ser Ilia Topuria. Además, incluye muchísimas fintas de jab, de derribo, que mantienen a su rival tenso en todo momento. Después los golpeos que suele dar, pues al ser zurdo, muy zurdo, de hecho nunca usa su guardia derecha, es un peleador que debemos mucho usar el gancho de derecha y el directo de izquierda. Y algunas patadas, puede pegar patadas a la cabeza, al cuerpo o a las piernas. Cuando un rival se le acerca demasiado, vemos que a Islam Makhachev le gusta mucho saltar al clinch
y darle rodillazos en el abdomen a su rival. Otra cosa que también puede hacer, un recurso cuando un rival le asfixia demasiado contra la valla, por ejemplo, es lanzarse a por las caderas a intentar un double leg o un single leg para derribar a su rival y encontrarse una posición un poco más cómoda de la que está cuando está de pie. Volviendo al tema de que es zurdo, es un peleador que hay que entender una cosa. Tú cuando eres un striker y eres diestro, tú estás acostumbrado a pelear contra peleadores diestros, porque la mayoría de gente es diestra. Sin embargo, un zurdo está acostumbrado a pelear contra diestros, pero tú, como diestro, no estás acostumbrado a pelear contra zurdos. Esto a veces puede suponer una ventaja para el zurdo. Sin embargo, yo creo que Islam Makhachev de esto no saca mucha ventaja. Esto, por ejemplo, nos lleva a la pelea de Volkanovski contra Islam Makhachev en su primer combate, en la que podemos ver que Islam Makhachev tiene adelantado su pie derecho, como buen zurdo, y Alexander Volkanovski, como es diestro, tiene adelantada su pierna izquierda. ¿Qué sucede entonces? Que ambos tienen la pierna adelantada en el mismo lado de la guardia. Y esto hace que puedan chocar o pisarse. Lo que buscas tú como peleador es pisar más lejos o por fuera de la guardia de tu rival para ganar, para buscar la espalda, por así decirlo, de tu rival. Esto lo que logra es anular el directo de izquierda y la patada izquierda de tu rival en el caso de que tu rival sea zurdo. Esto hizo que cuando Alexander Volkanovski atacaba con sus combinaciones y se aproximaba dentro de la guardia, porque al final Alexander Volkanovski tiene menos alcance que Islam Makhachev, al acercarse pasaba el pie por fuera y esto le daba una ventaja. Que esto, por cierto, Islam Makhachev en ningún momento de la pelea lo corrigió e incluso vimos que en una ocasión lo encerró contra la valla a Islam Makhachev y esto hizo que se cayera por culpa de esta pierna que se metía por fuera de su guardia. Y para mí esto es algo que Ilia Topuria probablemente podría sacarle ventaja, ya que esto, por ejemplo, se tiene muy en cuenta a la hora de boxear. Y sabemos que Ilia Topuria, junto a su entrenador Javi Klimen, le mete mucho hincapié al boxeo. Está claro que les gusta mucho ese estilo y les resulta muy cómodo. Pasando ya al striking de Ilia Topuria. Ilia Topuria es un peleador muy diferente en ese sentido a Islam Makhachev, ya que es un peleador que hemos visto en muchas peleas buscar el KO, presionar mucho, ya que él tiene un poder de pegada muy grande. ¿Por qué tiene un poder de pegada muy grande? Es muy sencillo. Cuando tú empiezas tus clases de boxeo, una cosa que te enseñan es que tú tienes que rotar los hombros para aprovechar al máximo la fuerza de tu cuerpo al lanzar un golpe. Cuando vemos peleadores poco noqueadores, como es el caso de Belal Muhammad, amigo de Islam Makhachev, es un peleador que tiene muchísimas victorias, pero muy pocos KOs. De hecho, creo que solo tiene uno contra Sean Brady. ¿Por qué solo tiene uno? Porque Belal Muhammad, por ejemplo, es un peleador que lanza los golpes únicamente estirando los brazos y por lo tanto únicamente aprovechas la fuerza del brazo, del tríceps, un poco del hombro, pero no usas toda la fuerza de tu cuerpo, cosa que Ilia Topuria exagera completamente. Estira mucho los hombros y rota muchísimo el torso para maximizar la fuerza de sus puñetazos y esto hace que a pesar de ser un peleador más pequeño que Islam Makhachev, seguramente no, está claro, que tiene una pegada muchísimo más fuerte y más peligrosa que la Islam Makhachev. Por lo tanto, lo que podríamos esperar en caso de que se enfrentaran a nivel de striking es que Ilia Topuria presionara muchísimo a Islam Makhachev. Es verdad que Islam Makhachev tiene un poco más de alcance que Ilia Topuria, pero Ilia Topuria ya ha estado en las 155 libras y se ha enfrentado a peleadores con más alcance que Islam Makhachev, como fue el caso de Jay Herbert, que es un peleador que tenía muchísimo más alcance que Ilia Topuria. Es verdad que le hizo un knockdown, es verdad que Ilia Topuria a veces comete fallos como el que es buscar intercambios que no te convienen, ya que Ilia Topuria yo creo que no le conviene buscar intercambios porque te puedes comer algún golpe fortuito y esto te va a jugar una mala pasada. Sin embargo, es verdad que en sus dos últimas peleas contra Volkanovski y Max Holloway, Ilia Topuria ha tenido mucha más cabeza y ha pegado cuando debe hacerlo y se ha dejado cuando debe hacerlo también. Esto es muy importante porque para mí el IQ, la inteligencia en el combate es sumamente importante. Y yo en este sentido tengo que darle la ventaja a Islam Makhachev porque es un peleador que evita completamente estos conflictos y solo pega cuando debe hacerlo. Sin embargo, en general,
Yo creo que el striking de Ilia Topuria es mucho más peligroso, ofrece más. Además, para casos como el de Jay Herbert, que era un peleador que tenía mucho más alcance, usaba muchos cabeceos, muchas esquivas y lo sabe hacer muy bien. Esto sin duda podría ser un problema y podría llegar a presionar fuertemente a Islam Makhachev e incluso encerrarlo contra la reja. Y esto pondría en grave peligro de ser noqueado a Islam Makhachev. Ahora vamos a hablar de lo que es la lucha. La lucha es algo que está en la base tanto de Islam Makhachev como de Ilia Topuria. Ambos son peleadores que tienen mucha experiencia en ese sentido. Ilia Topuria con la lucha grecorromana e Islam Makhachev con la lucha libre. Islam Makhachev es un peleador que, como sabréis, se ha criado, ha entrenado con Khabib Nurmagomedov desde hace muchos años. Entrenó con su padre, ahora entrena con él. Y son unos peleadores que sacan muchísimo provecho de su lucha. ¿Para qué? Pues como antes he comentado en striking, Islam Makhachev es un peleador que no busca un KO. ¿Por qué? Porque él cocina la pelea a fuego lento, por así decirlo. Es un peleador que busca controlar a su rival y esto incluye pues llevarlo al suelo, luchar, controlarlo en el suelo, golpearlo, buscar sumisiones, cansarlo. Y prácticamente en todas sus peleas lleva a sus rivales al suelo porque esta es su estrategia de pelea. Ese es el camino que lo ha llevado a ser campeón y a defender su cinturón en varias ocasiones. Como bien he dicho, Islam Makhachev viene de la lucha libre y es un peleador que prácticamente siempre busca los derribos a las piernas de su rival, ya sea con un double leg o con un single leg. Es verdad que su control en el suelo no es tan bueno. Hay que tener en cuenta que, aunque sea un peleador que se ha criado con Khabib, su estilo no es el mismo y su control de suelo no es el mismo que tenía Khabib. Khabib, su control en el suelo era muy superior al de Islam Makhachev. Khabib, si te tiraba al suelo, era imposible que te levantaras. A Islam Makhachev hemos visto varios peleadores que se le han levantado del suelo. Uno de ellos, por ejemplo, fue Alexander Volkanovski. Otros peleadores que además han sabido hacerle frente a Islam Makhachev ha sido Dustin Poirier. Es verdad que Dustin Poirier, a raíz de su derrota contra Khabib Nurmagomedov, estuvo mejorando la lucha y la defensa contra derribos. Y esto lo vimos cuando se enfrentó a Islam Makhachev. Es verdad que esto también fue en parte por el cansancio que arrastraba Islam Makhachev, por la falta de cardio, pero Dustin Poirier le defendió varios derribos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Islam Makhachev es un peleador que es muy bueno en la lucha, pero no es invencible. No os creáis que es Khabib Nurmagomedov, porque para nada tiene su nivel. Islam Makhachev es un peleador muy distinto, de hecho sus inicios fueron en striking, por eso es un peleador tan completo, porque no basa su MMA únicamente en derribar a su rival y controlarlo en el suelo. Es un peleador para mí mucho más completo que Khabib, pero en el ámbito de la lucha es notablemente inferior. Por otro lado tenemos a Ilia Topuria, un peleador que ha dado algunos destellos de lucha, como podemos ver derribos con suplex, buena defensa contra derribos. Sin embargo, es un peleador que, como he dicho antes, voy a tener en cuenta lo que ha hecho en sus peleas de UFC, de MMA. Y Ilia Topuria para nada tiene el recorrido que sí tiene Islam Makhachev. Obviamente Islam Makhachev tiene muchas más peleas profesionales porque también es mayor que Ilia Topuria. Tiene 5 años más, si no me equivoco, 5 o 6 años más que Ilia Topuria. Y esto pues se nota. Ilia Topuria además es un peleador que, como he dicho, en muchas peleas busca el KO, busca un poco, ¿no? Pues dar ese ánimo al público con peleas un poquito más espectaculares para ganar dinero, para ganar fama, etcétera, etcétera. Entonces la lucha no es muy vistosa e Ilia Topuria no la ha incluido. ¿Podría ser que Ilia Topuria le haga frente a Islam Makhachev? Yo creo que sí, yo creo que podría defenderle algunos derribos, ya que es un peleador que, por ejemplo, tiene la pierna muy adelantada al tener una guardia de boxeo y esto puede hacer que Islam Makhachev le pille la pierna para hacer algún single leg, pero además el torso de Ilia Topuria lo tiene siempre adelantado. Esto podría facilitarle para defenderse de posibles derribos de Islam Makhachev. Además, Ilia Topuria es más bajito y tiene las piernas cortas, por lo tanto para Islam Makhachev lanzarse al derribo de a por Ilia Topuria por sus piernas sería muy complicado. A pesar de que Islam Makhachev buscando el derribo es súper rápido, es muy rápido. Y así que aunque yo creo que Ilia Topuria podría defender algunos derribos, también pienso que tarde o temprano acabaría derribándolo.
por lo que digo. Islam Makhachev es extremadamente rápido y podría ponerle en problemas. Tampoco es que Ilia Topuria tenga una defensa contra derribos infalible, porque ya lo hemos visto caer al suelo más de una vez. Así que dicho esto, vamos a hablar del suelo. ¿Qué es lo que pasa cuando te llevan al suelo? Hay mucha gente que sabe que Ilia Topuria en sus inicios, en sus primeras 6 o 7 peleas, si no recuerdo mal, que fueron fuera de la UFC, consiguió, consiguió someter a todos sus rivales. Ganaba a sus rivales con triángulos de pierna, estrangulaciones. Es un peleador muy completo con el jiu-jitsu. Tiene palancas de brazo. Es un cinturón negro. Sin duda hemos visto que al rolear con sus rivales tiene muchísima agilidad y es muy rápido. Va muy fluido en el suelo. Es espectacular, la verdad, verlo pelear. Pero, insisto, aquí vamos a comparar los rivales que han tenido. Islam Makhachev gana de calle a lo que ha conseguido Ilia Topuria. ¿Por qué digo esto? Ilia Topuria en su debut contra Zalal en la UFC enganchó el cuello de Zalal en varias ocasiones, sin embargo no fue capaz de someterlo. Esto es algo que no le pasa a Islam Makhachev. Islam Makhachev es un peleador que tiene muchísima fuerza cerrando estrangulaciones. Hemos visto, por ejemplo, vencer a Charles Oliveira, un peleador que tiene 21 finalizaciones por sometimiento. Fue capaz de defenderse en el suelo contra Oliveira y luego, después de hacerle un knockdown, someterlo con un Dark Choke. También ha podido someter, perdón, con un Katagatami. Con un Dark Choke sometió, por ejemplo, a Renato Moicano, que tiene 10 sumisiones. Y por otro lado, tenemos a Ilia Topuria, que la gente dice, Ilia Topuria ha ganado a Bryce Mitchell. Bryce Mitchell tiene 9 finalizaciones, 9 sumisiones. ¿Esto es destacable? Sí. ¿Es bueno en el suelo? Sí. Pero bueno, seamos sinceros, no se puede comparar a Bryce Mitchell con Renato Moicano y mucho menos con Charles Oliveira. Además, Bryce Mitchell en su último combate contra Jan Silva fue sometido, cosa que Jan Silva ni siquiera es alguien que busque el sometimiento. Es un peleador que tiene 12 KOs. Él noquea, no hace finalizaciones. Sin embargo, finalizó a Bryce Mitchell. Esto yo creo que sirve para que puedas hacerte una idea de a quiénes ha vencido Ilia Topuria por sumisión y a quiénes ha vencido Islam Makhachev por sumisión. No hay ninguna duda de que Islam Makhachev se ha enfrentado a peleadores mucho más buenos. Y Islam Makhachev también en sus inicios sometía a muchísimos de sus rivales. También es una persona que busca este tipo de finalizaciones. Islam Makhachev tiene también, igual que Ilia Topuria, estrangulaciones, ya sea Dark Choke, Katagatami, puede hacerte un mataleón, llaves de brazo, triángulos de pierna. Es muy, muy bueno también. Es verdad que no tiene esa agilidad a la hora de rolar, es como un estilo diferente, pero es muy efectivo. Por lo tanto, aquí debo darle el favoritismo a Islam Makhachev. Entonces, sabiendo ya en cada una de estas fases qué es lo que podría pasar, antes de decir lo que yo creo que es más probable que ocurra, debo decirte que estos son suposiciones. Quiero decir, en el caso de que estos dos peleadores se enfrenten, sería de aquí a como mínimo dentro de un año. No sabremos en qué estado llegarán, en qué estado de forma. Yo creo que Ilia Topuria va a ganar un poco más de músculo. Es verdad que en los últimos vídeos que ha publicado entrenando se le ve más grande. Lógicamente, al haber subido de categoría de peso, ya no tiene que recortar tanto y puede permitirse ganar un poco más de músculo y más fuerza. Yo creo que Ilia Topuria podría hacerle frente a la fuerza de Islam Makhachev en un clinch, por ejemplo. Pero no creo que a nivel de lucha pueda aguantarle los intentos de derribo para puntuar. Entonces, para mí el favorito sería una victoria por decisión para Islam Makhachev. Porque si bien es cierto que Islam Makhachev es un peleador que somete a muchos rivales, yo creo que la experiencia de Ilia Topuria y la calma que a veces aplica en sus peleas podría darle mucha ventaja para defenderse. Aunque no sea necesariamente superior que Islam Makhachev, yo creo que tiene el nivel para defenderse de posibles intentos de sumisión. Y tendríamos una pelea similar quizás a la que tuvimos entre Alexander Volkanovski e Islam Makhachev hace unos años. La primera pelea, digo. Otra posibilidad sería que Ilia Topuria consiga cazarlo, ya que Ilia Topuria
como creo que es un peleador que tiene muy buena lucha y defensa contra derribos, es un peleador que no debería temerle a que Islam Makhachev encuentre el derribo. Por lo tanto, debería plantarse con mucha seguridad a la hora de presionar con su striking, con sus puños, con alguna calf kick que también suele aplicar a su striking para poder noquear en caso de que pueda acorralar, por ejemplo, a Islam Makhachev, ya que, como digo, Islam Makhachev es un peleador que evita muchísimo los intercambios y más sabiendo que probablemente Ilia Topuria sea el peleador con la pegada más fuerte al que se va a enfrentar, si es que se llega a enfrentar en peso ligero. No creo que sea una pegada más fuerte que algunos peleadores de peso welter, pero en peso ligero seguramente lo sea. Y dicho esto, recuerda que estos son suposiciones porque al final la idea de que estos dos peleadores peleen para mí ya prácticamente se han eliminado. Quién sabe en un futuro si ambos triunfan en sus diferentes categorías podamos ver una super pelea, lo cual estaría genial. Me alegraría muchísimo porque, insisto, ambos son peleadores que me gustan mucho y si les va bien en cada categoría de peso, me alegraré muchísimo por los dos. Y si se enfrentan, pues sería la hostia, la verdad. Me gustaría muchísimo ver esa pelea. Y como digo, estos son suposiciones, así que te invito a que comentes tu punto de vista. Espero que hayas escuchado mis teorías, mis opiniones y me comentes, ¿no? Si piensas que estoy equivocado en algún punto o piensas de forma diferente o si tú le ves o le das más importancia a ciertos puntos u otros, me gustaría que comentes y recuerda lo que te digo. Para mí, ninguno de los dos peleadores es invencible. ¿Por qué te digo esto? Porque a Islam Makhachev le han defendido derribos. E Islam Makhachev no es Khabib Nurmagomedov, igual que Umar. La gente decía que Umar Nurmagomedov iba a ganar de paliza a Merab Dvalishvili. Y yo digo, ¿y por qué decís esto? Si Umar no ha ganado a nadie. ¿Qué hizo Merab Dvalishvili? Hizo lo que quiso con Umar. Fue bullying lo que le hizo en lucha a Umar Nurmagomedov. Que la gente pensaba que por ser primo de Khabib ya es invencible. No, no, Khabib solo hay uno. Ni sus amigos, ni sus hermanos, ni sus primos, ni nadie es tan bueno como Khabib. Khabib solo hay uno. Y sus compañeros de pelea no son tan buenos como él. Así que dicho esto, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo que analizaré a Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili, que tiene una revancha dentro de muy poco. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.